¿Qué tal? Bienvenidos a este video reacción, aparte de las últimas declaraciones de Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso, esta vez formuladas a ESPN Knockout en un programa especial del viernes. Una entrevista en tono promocional que hace sentido, ya que como ustedes saben, ESPN Knockout obtuvo los derechos para transmitir esa pelea del 19 de diciembre próximo entre Canelo Álvarez y Callum Smith. En esta oportunidad no había expectativas de escuchar algún duelo verbal, como por ejemplo lo hubo el año pasado, cuando Reynoso y Canelo fueron entrevistados por Faitelson y Sánchez. A mi juicio, aquella entrevista cambió la historia de Canelo para siempre, debido a todo lo que allí revelaron y admitieron sobre el manejo de la carrera del boxeador tapatío. Esta vez se esperaba una entrevista comercial, sin embargo ocurrió un episodio insólito, una verdadera pataleta de Canelo en papel de empresario reclamando por el lugar que él ocupa en la votación de los miembros del panel libra por libra de ESPN. Lo que de hecho significa una intromisión deliberada en un listado que es un modelo de independencia y claridad, como es el libra por libra, y en una exigencia que se puede interpretar de varias maneras, y que además se presta a suspicacias, máxime si la realiza en medio de una entrevista promocional, como si quisiera enviar un claro mensaje de presión hacia alguien. Algo así como, ok, todo bien, van a transmitir mi pelea, pero a ver si arreglan esa lista y me ponen de número 1. Al mismo tiempo dijo que lo único que le importa es hacer historia como otra de sus grandes obsesiones. Y por supuesto no faltó la mención a Bernardo Pilatti como parte del mensaje ese de que o están conmigo o están contra mí, elijan ustedes. Reynoso en esa entrevista me catalogó de anti-Canelo por no votarlo al primer lugar del libra por libra. Así como suena. La entrevista de ESPN Knockout a Canelo Álvarez y Eddie Reynoso desde la sala de su casa ha sido publicada en algunos trechos de video, pero la parte que necesariamente es la más importante establece algunas puntualizaciones como esta. Canelo afirmó con total convicción que merece y debe ser el número 1 de todos los libra por libra. Además, en un claro rezongo a sus entrevistadores, se mostró enojado porque en ESPN no lo tienen como número 1. Dijo también que en el mundo del boxeo todos los que saben de boxeo lo tienen como el número 1. Intervino Eddie Reynoso y textualmente dijo que quien no lo vota como número 1 a Canelo es Bernardo Pilatti. Aprovechó en ese momento Reynoso para acusarme de ser un anti-Canelo y con conocimiento exacto del lugar que ocupa su pupilo en mi lista personal, dijo que Pilatti lo tiene en el número 7. En ese momento Salvador Chava Rodríguez vivió un momento embarazoso, ya que es uno de los miembros del panel que vota en ESPN. Quizás por ello interrumpió y les aclaró que él sí lo tiene a Canelo como número 1. En respuesta a la interrupción, Canelo Álvarez le agradeció a Chava Rodríguez que lo vote para primero en el libra por libra de ESPN. De inmediato Canelo dijo que de todas maneras no le importa porque a él lo que le interesa es ser el mejor y seguir haciendo historia. Después de ese resumen que ha tenido repercusiones tanto en la prensa en español como en la prensa deportiva en inglés, lo que por obvias razones corresponde es aclarar, como ven en este gráfico, que la lista al libra por libra de ESPN es una muy democrática votación de 12 expertos, que en algunos casos justifican su voto y actúan de manera absolutamente neutral. O sea, no es una lista como las citadas en la rabieta de Canelo, esas que él considera las mejores del mundo, las que entienden de boxeo, muchas de las cuales son decididas apenas por un algoritmo o por una sola persona, y vaya a saber basado en qué argumento o qué interés según el caso. En lo que corresponde a la lista de ESPN, el método está explicado de manera pública, y de los de miembros que votan, como ven aquí, 5 de ellos lo tienen a Canelo en el número 1. El resto eligió a otro boxeador como el mejor libra por libra. O sea, Canelo desconoce que esa lista no se rige por amistad o no se rige por devolución de favores o simplemente no se rige porque él lo está exigiendo u ordenando. Realmente es medio penoso tener que aclarar esto, pero ante un disparate como el escuchado en la entrevista, no queda
más remedio que hacerlo. La palabra pataleta, como lo define el diccionario, es una demostración de ira o enfado exagerado propia de los niños. Algo que encaja perfectamente en ese capricho y obsesión que demuestra Canelo por ser el número uno y no duda en pedirlo o exigirlo con enfado. Pero si no es capricho o enfado poco menos que infantil, ¿qué hay por detrás de ese reclamo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Acaso Canelo está sugiriendo que ni Pilati, ni Teddy Atlas, ni Tim Bradley, ni todos los que no lo votan deberían ser excluidos del panel de ESPN? Si lo interpretamos de esa manera, es un disparate inadmisible y deberían aclarar que no quisieron ni sugirieron eso, porque lo único que están haciendo es colocando en una posición incómoda a todos esos expertos o reporteros que, como el propio Chava Rodríguez, sí lo votan de número uno, quienes ante la opinión pública ahora quedarán bajo la duda de que votan a Canelo por presión del propio Canelo. O sea, es una presión inoportuna y equivocada, propia de un empresario con un plan de negocio que necesita, que requiere ser el número uno para tener un mayor respaldo a sus exigencias a la hora de gestionar la marca. Por donde se le mire, eso puede ser cualquier cosa, pero yo tengo claro que eso no tiene nada que ver con el boxeo como deporte. Y que lo decoren como quieran para que parezca normal o que Reynoso repita en todas las entrevistas que Pilati es un anti-Canelo. Pero al igual que hace un año en la entrevista con Sánchez y Faitelson, cuando quisieron aclarar el circo con Kovalev, otra vez terminaron metiendo las patas. Por sobre todas las cosas, esa entrevista de Canelo con ESPN Knockout demostró que el mexicano es un empresario. Y eso obliga a replantear una duda. ¿Debe un empresario ser considerado al libra por libra? Desde el momento en que su carrera es y ha sido manejada y gestionada con los códigos del negocio. O sea, la marca debe ser exitosa y para ello debe ganar siempre. Por esa razón, el negocio empieza en la elección del rival y la discusión de las ventajas y concesiones. Si no hay ventajas ni forma de gestionarlas, no hay dudas en renunciar a lo que sea para evitar el riesgo. No pasó una vez, pasó varias veces. Y en esa entrevista Canelo demostró que tienen una agenda y la quieren imponer. En este caso reclamando, exigiendo o poco menos que ordenando ser considerado el número uno del libra por libra de ESPN. Y basta ese momento insólito de la pataleta en que Canelo se queja de que por no ser el número uno interviene Reynoso para acusarme de ser anti-Canelo por no votarlo y lo interrumpe Chava Rodríguez para aclarar que él sí lo vota. Entonces Canelo le agradece como un empresario que premia a un buen empleado. Y ya saben cómo queda la ecuación. Si yo que no lo voto soy un anti-Canelo, como me imagino lo son estos otros 6 miembros del panel, que no lo votan tampoco. Teddy Atlas, Bradley, Tessitor, Parkinson, Woody Yard, Raskin y obviamente Bernardo Pilati. Y si bien esto suena a broma, es más serio de lo que parece. Ocurre que ESPN transmitirá la pelea de Canelo contra Smith, incluso lo anunciaron como un acontecimiento inédito, que está queriendo transmitir Canelo con esa insistencia para aparecer en el número uno de ESPN. ¿Es acaso una cláusula que le está poniendo a esta televisora para seguir haciendo negocios con ella? ¿Acaso Canelo se toma el trabajo de llamar a todas las listas medianamente serias a exigirles lo mismo, ser el número uno? Esa pregunta debería aclararla, porque su comportamiento se presta a todo tipo de interpretaciones y ninguna de esas interpretaciones es agradable por sí misma. Si como empresario boxeador es imposible considerarlo siquiera a Canelo Álvarez para libra por libra, bueno es preguntarse si ha hecho los méritos suficientes para entrar por lo menos al libro de los mejores de la historia. Y en ese aspecto hay preguntas que Canelo debería responder. Y la principal es, ¿por cuál razón él cree que debe ser el número uno o entrar a los libros de la historia por sus propios méritos? Tal vez Canelo deba ser considerado al libra por libra por haber vencido bajo condiciones abusivas a Sergey Kovalev en su última pelea.
Un Kovalev al que le pusieron sobre la mesa más de $10 millones y 2 peleas adicionales en caso de derrota para que aceptara jugarse su título de campeón semipesado, apenas 8 semanas después de soportar una guerra contra Anthony Yarde, de la que salió maltrecho y sin condiciones siquiera de hacer un campamento. Tal vez Canelo quiera ser el mejor libra por haber subido 2 divisiones a Amir Khan y aplicarle un knockout tan terrorífico que hasta puso su vida en peligro, al punto que lo mandó al hospital y a un retiro forzado durante 2 años consecutivos. O tal vez es mérito alegar que solo enfrentó y venció a campeones, sin aclarar que esos campeones los tomó cuarentones, o rivales que llenó de cláusulas o los subió de divisiones inferiores, como en este caso ante Callum Smith, les pacta una pelea bajo condiciones inhumanas en medio de una pandemia que condiciona aún más el corte de peso en apenas 4 semanas a un rival que por su tamaño para llegar al peso divisional debe cortar más de 20 libras, hasta la búsqueda de sparring y los viajes por causa de los protocolos del coronavirus. ¿O acaso debe ser considerado el número 1 por ganarle un título de segunda mano y que por estatuto ya debió perderlo a un rival de tercer nivel como Rocky Fielding, al que así y todo le impuso una abusiva cláusula de 10 libras? ¿O acaso Canelo quiere figurar en la tapa del libro de la historia luego que fue campeón por primera vez hace ya una década, tras una escandalosa concesión y violación de todas las reglas éticas por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que pasó por arriba de todas las clasificaciones para hacerlo campeón contra un rival de segunda categoría y fuera del top del ranking como el hermano de Ricky Hatton? O tal vez por el dudoso mérito de su primera defensa de aquel título contra un empleado de la promotora de Hatton que hasta se cayó sin que no lo tocaran, como fue Ryan Ross. O tal vez lo que indica esta séptima pregunta, que Canelo quiere ser el mejor libra por libra, luego de renunciar a defender su título mediano contra Golovkin, o por evitar a Derevianchenko, o por evitar dirimir su título mediano CMB contra el titular interino de ese mismo organismo, que estaba en poder de Jermall Charlo y era el rival obvio y no lo enfrentó. O tal vez debe ser considerado el mejor libra por renunciar al cinturón de las 175 libras de la OMB sin defenderlo, y luego de una pelea que como tal no tuvo nada, para después autoproclamarse con total desparpajo como campeón de 4 divisiones, mientras sus seguidores celebran el cinturón pero juran y perjuran que Canelo no es un semipesado. ¿O acaso aceptar sin ningún tipo de escrúpulo deportivo que le concedan una desproporcionada e ilegal y abusiva condición de campeón franquicia, que es un verdadero atentado contra la competitividad y la limpieza del boxeo como deporte? O tal vez en esta última pregunta, Canelo deba ser considerado el mejor libra por esa última perla del collar de incongruencias, eso de que sin estar rankeado y sin tener derecho alguno, le exija al Consejo Mundial de Boxeo enfrentar al turco Avni Yildirim, el ocasional peor número 1 en la historia del ranking de los supermedianos, y al día siguiente en que David Benavides perdió ese título en la balanza. Un Benavides al que nunca siquiera se atrevió a mencionar como rival cuando era el legítimo campeón supermediano. Esas son 10 preguntas, son apenas 10 preguntas, pero son preguntas públicas. Cualquiera puede tomarlas y realizárselas a Canelo Álvarez. Si alguien de ese grupo de comunicadores, a los cuales Canelo llama para concederles entrevistas, se anima a realizarlas, y a su vez Canelo se anima a responderlas, habremos dado el primer paso hacia la aclaración de algo que por ahora tiene una sola definición. Canelo Álvarez es más empresario que boxeador. Y hasta donde se sabe, ningún empresario debería ser considerado para una lista seria del mejor libra por libra del planeta.